Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, porque eres tú quien pone la voluntad, el querer por hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo. Tú nos has escogido, Padre, tú nos has apartado para ser maestro de tu palabra, para pastorear a las ovejas de manera que podamos instruirla en el mejor conocimiento de la voluntad tuya, que es tu palabra, esa palabra que nos santifica, esa palabra que nos edifica y nos trae a una vida mucho más bendecida en ti, Señor. Esa palabra que compartimos a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual fuimos dados y comisionados juntamente con el Espíritu Santo, que nos redarguye y nos trae a la manifestación de ti entre nosotros, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y Cristo es la palabra, y la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y es por eso que hace lo que fue cometido para hacer. La palabra no vuelve atrás vacía, y la palabra permanece y es eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por las bendiciones que nos da, y gracias por poner la voluntad en nuestros corazones. Nuestra hermana Laura Cisa Luciano, como mi persona, estamos inmersos en enseñar tu palabra. Cada viernes y cada sábado damos esta clase con la intención de llegar a esas ovejas a las cuales tú quieres alcanzar para su bendición y para que sean enriquecidos en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor, por permitirnos, sin ningún tipo de dogma humano, de religiosidad o de línea teológica, poder enseñar tu palabra tal y cual tú nos las has dado, Señor. Como está en tu palabra, así la enseñamos, porque la intención de nuestro Señor Jesucristo y de Pablo, que nos enseñó a través de las epístolas del celo que él tenía acerca de enseñar bien la palabra de verdad. Y a eso es que nosotros estamos cometido y compromisario en ese llamamiento que Pablo nos hace, de que escudriñemos y enseñemos las palabras trazándolas correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos ante ti y decimos: heme aquí, Señor, para que nos use en este tiempo y en este momento para llevar tu palabra que traiga luz, que traiga restauración, y sobre todo que traiga un compromiso en aquellos que son alcanzados de conocer que tú eres Dios, que eres el Dios de nuestra salvación, el cual nos da y nos ha dado vida eterna a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos tenido esa salvación, y el Evangelio es buena nueva de salvación, y es la noticia de que fuimos salvos en Cristo Jesús, cuando Él hizo esa operación que nos trajo de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor. Y aquí estamos prestos para dar las clases. Estamos en la epístola de Pedro, y vamos a estar en la epístola de Pedro, primera de Pedro 1, del 13 al 25. Llamamiento a una vida santa. Compartiendo con cada uno de los hermanos, que recuerden que tenemos la transmisión a través de Cristo la Verdad TV, es nuestro canal de YouTube, a través del cual están todas las clases permanentemente, nunca se borran. Usted puede volver al libro, puede coger la clase varias veces si quiere ser enriquecido más ampliamente, a la vez que puede también recorrer desde el versículo 1 de cada libro hasta el último versículo. Están todos ahí ordenados, porque damos las clases en la secuencia del libro, de cómo está escrito el libro. No pasamos de un versículo al otro, sino que lo llevamos concatenado, de manera que usted pueda recibir la clase como Dios la tuvo en su intención, al ponerla en el corazón de estos hombres que escribieron las palabras. El Señor fue quien inspiró la palabra en ellos, y por lo tanto es el corazón y la mente de Dios que está en el servicio de la palabra, y por eso nos prestamos como vasos útiles para que esa palabra siga corriendo y siga llegando a esas ovejas, las cuales el Señor sabe que están en todas partes del mundo, en toda lengua o nación, y que necesitan conocer
de la luz que es Dios, el conocimiento. Primera de Pedro 1 del 13 al 25, llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. La palabra aquí no dice sé santo, una orden, es una ley, sé santos, porque yo soy santo. La palabra no implica ahí en esa parte que el Señor reclama de nosotros que manifestemos la santidad, porque somos hijos de un Padre Santo, y como es santo, Él dice, porque yo soy santo. Entonces, si vamos a manifestar que somos hijos de Dios, que tenemos su naturaleza, pues debemos ver que somos lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos santos. La conducta de los salvos. Primera de Pedro 1:13. Acuérdense que estas clases del nuevo pacto casi siempre van dirigidas a los creyentes, a los que el Señor le da fe para traerlo a los pies de Cristo, al conocimiento de la verdad. Por tanto, que más que convencer a personas del mundo, no, esto es para enriquecer y hacer crecer la iglesia de Cristo y que sea fortalecida en el conocimiento de la verdad para el propósito de Dios. Cuando damos esta clase, la estamos dando en la visión de que cada oveja que fue llamada y que fue dada de fe por Dios sea enriquecido y crezca junto con nosotros en el conocimiento de la verdad que nos está siendo revelada a través de la palabra. Y es por esta razón por la cual nosotros estamos en ese gozo de saber que estamos siendo vasos útiles de compartir una verdad tan grande como es la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. La conducta de los salvos. Por eso siempre se refiere en la referencia, Pablo habla hermanos, o nos llama ya como algo que somos parte de este pueblo y que somos parte de esto. Porque es verdad que le predicamos al mundo, porque en el mundo están las ovejas que deben ser alcanzadas por esta verdad. La conducta de los salvos, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid, una orden, una ley, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vivir de la manera en que Dios quiere significa que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La idea de esta frase es el prepararnos para la acción. Entonces nosotros debemos de estar sobrios, lo cual significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera seria. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es el deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, traer los poderes racionales y reflexivos de la mente bajo control. Significa controlar lo que piensas, controlar sobre qué decides poner tu mente. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios. Él nos saludó con gracia. Primera de Pedro 1:2 nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús, predicada por los profetas. Pedro 1:10. Ahora va más allá escribiendo acerca de la gracia que se os traerá cuando Jesús regrese. La única manera en que podremos estar parados frente a Jesús en ese día será por el favor inmerecido que nos da y nos dará la gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia. Cumplir con el llamado de Dios a ser santo requiere que seamos como hijos obedientes, romper con el estilo de vida del mundo caracterizado por deseos e ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. La idea principal detrás de la santidad no es pureza moral, pero sí es la idea de distanciamiento. La idea es que Dios es apartado diferente a su creación, ambos en su naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos. Pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamiento, Dios nos llama a venir a Él y compartir su distanciamiento. Él nos dice, sé santo porque yo soy santo. Si nosotros como cristianos invocamos a un Dios santo, debemos de entender que nosotros invocamos a un Dios que no demuestra acepción y juzgará nuestra conducta, siendo una obra sobrios y la más importante, el caminar en santidad. Cuando hablamos de la acepción es el favoritismo. Vamos a decir que el Señor aclara que Él no vino nada más por lo del pueblo judío, sino que también vino por todo pueblo, lengua y nación que están en todas partes del mundo, porque ya eran de Él desde antes de la fundación del mundo, porque era notorio que el Señor durante el tiempo del viejo pacto solamente trataba con el pueblo judío y Él era el Dios del pueblo judío. Pero es aquí que cuando Cristo vino se abrió ese abanico de alcanzar a cada uno. Entonces cuando Pedro se sorprende dice, oh, pero es verdad que Dios no hace, que el Padre no hace acepción de personas. Acepción no es escoger, es favoritismo al escoger. Porque el Señor no tiene un favoritismo porque usted sea judío, porque sea gentil, porque sea griego, no. El Señor no hace acepción de personas. El que es de Él, no importa en qué pueblo esté, es de Él, y somos un pueblo en Cristo Jesús. Por eso es que Él nos agrega a Cristo Jesús para que seamos ese pueblo. Si usted era judío, pero fue traído a los pies de Cristo por la fe que el Señor le da y pone en su corazón, como le pasó a cada uno de los apóstoles y a Pablo, que lo trajo a los pies de Cristo, pues ellos dejaron de ser judíos para empezar a manifestar a Jesús, para empezar a manifestar a Cristo, porque es así. Incluso le dio un nombre que sobre todo nombre. Los apóstoles jamás volvieron a mencionar al Dios de los judíos, que se dio a conocer a los judíos como Jehová. Usted puede chequear a los evangelios. Ni Cristo ni los apóstoles jamás le llamaron Jehová al Padre. Le llamaban el Señor, el Padre, Dios, pero no le llamaron Jehová porque ya le habían dado un nombre que sobre todo nombre, que era Jesucristo. El nombre de Jesús, que es amor, mientras que Jehová significa temor y temblor. Era un Dios que le daba algo, una regla para vivir, y si la violaban, sufrían y tenían que pasar por muchas penas por haber transgredido y por haberle faltado a Dios. Es un pacto totalmente diferente, porque el pacto de la gracia es un pacto de amor, de aceptación y de perdón en Cristo Jesús. Por lo tanto es la diferencia, y por eso el Señor se da a conocer por esos nombres, y es por eso que Él dice que no hay acepción de personas. Si usted sea gentil o judío, usted deja de ser gentil y deja de ser judío para empezar a ser parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí donde en Cristo somos uno junto con Él, y con el Padre somos uno, porque es la manera en que el Señor nos distingue, para que nosotros entendamos que ahora somos parte de esa nación santa, de ese linaje escogido, y para eso lo que son agregados, no, el Señor no hace acepción de personas, que significa favoritismo. La motivación para la vida piadosa. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean con Dios. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por vuestra redención. No fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. Pedro describe a la manera de pensar que la justificación era por la ley como una vana manera de vivir. Parecía tener un objetivo, el ganar mérito ante Dios por medio de obras, pero en realidad es vano, porque así no se puede triunfar. Nadie, a través de la ley, de cumplir la ley de Moisés, consiguió la salvación. La salvación nos viene por nuestro Señor Jesucristo. Tanto los judíos en su tiempo también serán salvos, como nosotros los de la iglesia. El Señor va a venir a trabajar con ellos para ellos ser ya salvos de una manera definitiva, pero primero el Señor le tiene que cumplir durante ese milenio de que todas las naciones estarán sirviendo al pueblo de Israel, y va a tener que venir a cumplir todas esas promesas que le dio a los padres. Y eso va a pasar. Para eso es parte de otra dispensación, después que pase lo que es la dispensación de la gracia. El Señor está tratando ahora con su iglesia, y hasta que el Señor no venga y se lleve a su iglesia, no volverá a trabajar con el pueblo judío. Por lo tanto, el pueblo judío está en stand-by para esa bendición que le viene a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos tendrán que recibirlo ya como el Mesías verdadero, porque vendrá en su gloria, Él vendrá en su majestad para ser establecido en el trono de David como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como el Mesías al cual ellos están esperando, porque vendrán en que todo ojo le verá, y vendrán con Él los ejércitos celestiales y los redimidos. Nosotros vendremos también con Jesús en esa segunda venida para gobernar y ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo, y ese es algo que va a ser maravilloso y va a estar manifestado. Está en la palabra, está escrito, está anunciado como una profecía por cumplirse. Un cordero sin mancha y sin contaminación, así era escrito. Pedro habla aquí en referencia al completo carácter sin pecado de Jesús. Si Él no hubiera estado sin mancha y sin contaminación, Él no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el transcurso de la redención, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue evidente en los postreros tiempos. El plan de la redención es para aquellos que creen en Dios, aunque su creencia es mediante Él. Aquellos que creen en Dios no son decepcionados, porque su fe y esperanza han sido sustentadas por la resurrección de Jesús de entre los muertos. La necesidad del amor entre los salvos. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La vida santa es completa si es acompañada por amor. El ser cristiano significa tener amor fraternal, no fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañablemente. Tal amor solo es posible y solo de ser aceptado por aquellos que han sido renacidos por la palabra eterna de Dios.
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, pero no solo nos da una nueva vida, también nos dice amaos unos a otros. Y la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4:8, la palabra del Dios del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro citó a Isaías 46:8. La palabra del Señor ciertamente ha permanecido, ha sobrevivido por siglos de transcripción manual, de persecución y filosofía de todo tipo, de crítica, de negligencia, tanto del púlpito como de la banca, de duda y de incredulidad, y aún así la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un nuevo evangelio cada ciertos años o incluso cada ciertas semanas, pero eso no era la noción de Pedro. Él escribió y fue inspirado divinamente a escribir considerando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ya que esta semilla del evangelio eterna, potencial y llena de fruto está en nosotros. Tenemos la obligación y la habilidad de tener un amor fraternal no fingido. Tal vez podamos decir que si necesitamos más amor para los demás, todo comienza en tener más de la simiente incorruptible plantado en nuestro corazón y permitirle crecer. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios está trayéndonos a conocer estas verdades que nos hacen verdaderamente libres. Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Es de Dios el servicio de la palabra. Cuando nosotros nos envolvemos en servir la palabra de Dios y traer al conocimiento de la voluntad de Dios en el propósito de nuestras vidas, entonces somos enriquecidos y podemos prepararnos y ser de bendición para otros, porque la bendición que da el que alguien conozca su identidad en Cristo Jesús es cuando una persona puede conocer todos los verdaderos recursos que el Señor tiene para ti, para mí, y entonces Él puede usarnos para el deleite y la honra de su nombre a través de la palabra que nos da. La palabra llega a nosotros, se siembra en nuestros corazones y empieza a germinar frutos y a dar esos frutos que son los frutos del Espíritu. Que tú empiezas a conocer el alcance del amor, el alcance de la bondad de Dios, el alcance de la salud, el alcance de la prosperidad, el alcance de todas estas cosas maravillosas que el Señor nos tiene como promesa en su palabra y que están ahí y que son para nosotros. No es para que nosotros la veamos como algo que no es irrelevante, no es para que sepamos que cuando el Señor habla de ese amor, está hablando de usted y está hablando de mí, y podemos manifestar las verdades de aquel que nos trajo de las tinieblas su luz admirable, las verdades y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo que están en usted, porque Cristo en ti y Cristo en mí es nuestra esperanza de gloria. Y es por eso que queremos siempre participarle y darle a conocer que nuestra convicción de servirle al Señor no viene dada del Señor, no viene dada del Padre. Él es quien se ha revelado a nosotros y nos ha convencido de que nosotros somos lo que Él dice de nosotros que nosotros somos, ministro competente de un nuevo pacto, y por eso es que le compartimos. Queremos también saludar de una manera afectuosa, lleno de amor y alegría de saber que están en sintonía. Dalina Martínez, Dios te bendice grandemente. Laura, Sisa y mi mamá Livida Luciano, a quien declaro en victoria que la sanidad le llegue a completar cada célula de su cuerpo y que pueda pararse y caminar y manifestar al Cristo que está en su corazón desde hace tanto tiempo. Una sierva de Dios que ha vivido para enseñar el amor, la aceptación y el perdón, y de ser una fuente de amor para cada uno de los que somos su familia, de los que somos sus hijos y de todo aquel que la conoce. Livida Luciano, te amo y te bendigo en el nombre de Cristo, y sabemos
que te goza de ver a tus hijos haciendo lo que el Señor te prometió, de que cada uno de tu casa estarían sirviéndole al Señor, porque es una promesa que el Señor te ha dado y que el Señor está cumpliendo para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre, porque el Señor nunca deja de cumplir su promesa, y las promesas de Dios son las que valen y las verdaderas y las que nos han alcanzado. Por eso nosotros, que somos bendecidos por tener una madre como Livia Luciano, cada uno de nosotros fuimos bendecidos grande e enriquecidamente con contar de ser parte de la plore de esa matriarca que es Livia Luciano, a quien bendecimos con toda bendición. Y excúseme que me desborde de amor para con mi madre, pero que todo el mundo tiene la suya, yo nada más tengo a esa, y me alegro porque es más que suficiente para darnos ese amor, que es el amor de Dios. Dios nos ama a través de nuestros seres queridos. El amor que tienen nuestros padres, nuestros hermanos para con nosotros, es Dios en amor activo, amándonos a través de ellos, porque Él es quien hace por su voluntad y pone en la voluntad de cada uno de nosotros el que nos amemos los unos a los otros. Es un mandato del Señor. Que lo debemos manifestar en nuestras vidas. Y en esta parte quiero elevar una oración para que cada uno de los que están conectados y pendientes y reciban esta clase en los días posteriores, en las horas posteriores, reciban el amor de Dios. Dios quiere estar en tu vida, Dios quiere estar en mi vida de una manera que Él puede estar siempre renovándonos y restaurándonos a una mejor versión de nosotros mismos para manifestar la gloria y las virtudes de nuestro Señor. Por eso nos presentamos ante Él, Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia en nuestras vidas. Gracias por enriquecernos. Gracias, Señor, por darnos de tu verdad y de tu palabra, Padre Santo. Solamente queremos ser más de ti y menos de nosotros. Queremos servirte a ti de manera que tú siempre seas agradado y que seamos perfume grato ante tu presencia, Padre Santo. Presento a la iglesia de Jesucristo, a todas las congregaciones en amor, en aceptación y en perdón, y no vemos la diferencia, sino que vemos lo que nos une, y que lo que nos une es el amor a Cristo, el amor a tu palabra, el amor a tu verdad, Padre Santo. Bendecimos a todas las iglesias, no importa cuáles sean, la católica, la evangélica, la pentecostal, todas las iglesias que claman al Señor como su Salvador. Son iglesias que de las cuales, en la cual están nuestros hermanos, y que en Cristo somos una sola iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que lo bendecimos, Señor, en toda la faz de la tierra, porque creemos en la unidad y sabemos que todo el que ama a Cristo y se le ha sido revelado, aunque estemos en escuela diferente, somos de Cristo y somos del Señor. Y por eso le bendecimos a todos los gobiernos de las diferentes naciones, al gobierno del país donde vivimos, lo bendecimos, al presidente, a sus funcionarios, bendecimos al gobierno de los Estados Unidos y a sus funcionarios, a las policías, a todo el que tenga autoridad, lo bendecimos en el nombre de Cristo, para que haya orden en el mundo y para que haya paz. Gracias, Señor, porque podemos intervenir en oración de amor por el pueblo de Israel, Padre Santo. Es el pueblo amado tuyo, Padre Santo. Bendícele, aunque todo estaba escrito, Señor, de que serían perseguidos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todo pueblo, lengua y nación le servirán a Israel con Cristo en el trono de David. Padre Santo, lo sabemos, pero mientras tanto, Padre, ayúdale a pasar esta copa, Padre Santo, en el cual ellos están pasando por estos ataques. Lo bendecimos al pueblo de Israel, como el Señor nos llamó, que los creyentes en Cristo tenemos que estar siempre orando e intercediendo por Israel en oración, para que el pueblo sea bendecido y sea protegido, Señor, porque tú siempre has estado a cargo de ese pueblo, Padre Santo. Bendecimos a la nación de Israel, quienes son nuestros hermanos, y sabemos que en su tiempo el Señor también vendrá a trabajar con ellos, para que ellos también sean llevados juntamente con nosotros para vida eterna. Gracias, Padre Santo, gracias porque hemos podido orar por cada uno de nosotros, por nuestra salud, por nuestras finanzas, y saber que eres tú, Señor, quien te manifiesta en nuestra vida, que hay orden divino y sobre todo que hay paz y amor en nuestros corazones. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes, y estaremos juntos el próximo sábado, en el que estaremos llevando la palabra de verdad, esta clase maravillosa que nos une en Cristo Jesús. Bendiciones, amados. Que sea la paz del Señor para con cada uno de ustedes.